Bien, buenas tardes, estimados colegas y estimados estudiantes. En esta oportunidad me toca exponer sobre la investigación positivista. La capacidad de lograr en esta exposición es identificar los paradigmas de la investigación y los tipos de disciplinariedad e interdisciplinariedad. Bueno, ¿cuándo es que surge este paradigma positivista? Históricamente sabemos que este paradigma se inicia en Francia a mitad del siglo XIX, durante la Revolución Francesa, siendo su principal fundador Augusto Comte. Al igual que los demás paradigmas y pensamientos, el positivismo ha tenido varias etapas con el pasar de la historia, empezando por el paradigma positivista estricto, por el empirocriticismo, es decir, el idealismo subjetivo epistemológico, y el neopositivismo. ¿Qué es el paradigma positivista? El paradigma positivista es una corriente resultado de la modernidad que plantea la relación entre lo racional y lo científico. Para Augusto Comte no existe conocimientos verdaderos que no provengan de ciencias empíricas. Este paradigma emplea el enfoque cuantitativo que surgió en el siglo XX para la recolección de datos, los análisis numéricos, entre otros. ¿Cuáles son las características del paradigma positivista? Tenemos mínimamente 4 características fundamentales, entre muchas otras, y la primera es que plantea la existencia de una realidad que se estudia y se conoce. Esta realidad es objetiva e independiente de la mente. Lo segundo es que busca un conocimiento sistemático, comprobable, comparable, medible y replicable. Tercero, solo son objetos de estudio los fenómenos observables, ya que son los únicos susceptibles a la medición, al análisis, al control y a la experimentación. Y finalmente podemos decir que la característica del paradigma positivista es que emplea el método hipotético deductivo, es decir, la construcción del objetivo de estudio o del objeto del estudio, diseño de investigación y por último la discusión y presentación de los resultados. Este paradigma positivista se basa en 3 leyes fundamentales. La primera ley se trata de la ley o del estado teológico. En este estado, según Comte, los hechos naturales se explican mediante causas extrínsecas a la naturaleza. Las causas son invisibles y son entendidas como divinidades. En este estado teológico se presentan 3 periodos. El primer periodo es el fetichismo. El fetichismo consiste en atribuir a todos los cuerpos exteriores una vida análoga. El segundo es el politeísmo. Retira de los cuerpos exteriores la vida y se les da a diversos seres ficticios. Y finalmente, en este estado teológico deviene el monoteísmo, es decir, todas las divinidades politeístas o múltiples se reducen a una sola, es decir, a un solo Dios. Por ejemplo, en una sociedad cualquiera, cualquier fenómeno que ocurre es atribuido a los mitos, a las leyendas o en todo caso a dioses de la historia. El segundo estado es el estado metafísico. En este estado son inherentes los hechos y no son sobrenaturales o divinos. Se mantienen alejados del positivismo porque no pueden ser contrastadas por la observación, por lo que en realidad son inventadas por la fantasía, igual que las divinidades. Esto lo dice Sirao en el año 2005. ¿Cómo se explica este estado metafísico? Por ejemplo, cuando domina el pensamiento filosófico y busca una explicación a los grandes problemas del hombre a través del razonamiento humano. Y finalmente, el otro estado es el estado positivo. En este estado positivo es la subordinación constante de la imaginación a la observación. Según Comte,
El estado teológico y metafísico son obras de la imaginación, mientras que el estado positivo propone sustituir el uso de la imaginación por la observación, la cual es su única base de los conocimientos. ¿Cuáles son los diseños e instrumentos que utilizan la filosofía positivista? Entre los diseños metodológicos predominan el método hipotético deductivo, los diseños experimentales y los estudios cuantitativos. En cambio, los instrumentos de recolección de información podemos encontrar, entre otras, encuestas, medición de variables, observación de participantes, experimentos, etc. Bueno, ¿qué podemos decir en conclusión de este paradigma positivista? Puedo concluir citando las creencias y pensamientos de este paradigma positivista. Entre los pensamientos y creencias del paradigma tenemos tres pensamientos o creencias. La primera, la realista ontológica o la realista ontología, que dice que existen objetos del mundo real aparte del conocedor humano. En otras palabras, no en una realidad objetiva. La segunda creencia es la predicción y control, que se supone que hay patrones generales de causa y efecto que se pueden utilizar como una base para predecir y controlar el fenómeno natural. El objeto es descubrir esos patrones. Y finalmente, la tercera creencia o pensamiento es el pensamiento de epistemología o epistemológica representacional, que dice que la gente puede conocer esta realidad y utilizar símbolos para describir y explicar esta realidad objetiva con precisión. Bueno, eso es lo que podemos decir y a continuación podemos observar un pequeño video donde explica más o menos en qué consiste este paradigma positivista para tener mayor amplitud, mayor visión respecto a este pensamiento filosófico de investigación que se denomina paradigma positivista. Muchas gracias por su atención y conmigo será hasta otra oportunidad.